Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Edison. Estamos con el libro Discurso del método. Reglas para la dirección de la mente de René Descartes. Prólogo. El discurso del método es una obra sin par en la historia de la filosofía. Entre ella, un hombre, Renato Descartes, nos cuenta con un estilo llano y coloquial las cosas de su vida. Reducen, reducense estas, es cierto, casi exclusivamente a vicisitudes de su pensamiento, pero no por otra razón, sino porque el pensamiento constituía para el hombre Descartes la importancia fundamental de su vivir. Decidido a dedicar su vida a la búsqueda de la verdad, nos refiere, pues, las cosas que se le fueron ocurriendo para asegurar el cumplimiento de su propósito, de, de la manera más eficaz. Y este sencillo relato de sus ocurrencias que él mismo nos ofrece como una historia, o si lo preferéis, como una fábula, resulta ser nada más y nada menos que el índice de la revolución más importante, operada en el curso del pensamiento filosófico, desde sus orígenes, desde sus orígenes griegos. Pero no solo eso, sino además y ante todo la expresión ejemplar de una esencia misma de la actitud filosófica. En este pequeño y memorable escrito está ya, aunque sea solamente esbozado, todo lo importante de la filosofía cartesiana, lo que después encontrará su forma de desarrollo en las meditaciones de la prima filosofía y en la principia filosofía. El discurso del método apareció en Leiden en 1637. Tenía Descartes 41 años, formando un volumen en la dioptría, los meteoros y la geometría, todo matemático, y apareció en lengua vulgar, en francés, cosa completamente inusitada, ya que, como es sabido, la lengua culta y, por así decirlo, oficial de la filosofía era más entonces el latín. Esta novedad es ya de por sí altamente significativa. Denuncia un rasgo profundo de la actitud de Descartes ante el saber de la escuela y, en general, ante la tradición intelectual. Un rasgo revolucionario y, al mismo tiempo, es un signo positivo de la nueva fe racionalista que él inaugura, la fe de la modernidad, y a la cual responden las primeras palabras del discurso. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. La edad moderna se ha caracterizado por esta reacción contra el concepto escolar, como decía Kant, de la filosofía, y se ha esforzado en dar a las mismas un concepto mundano o un acento mundano. Y ello aconteció no por azar. Nada ocurre azarosamente en el gran drama del pensar filosófico, sino porque la textura de la vida, el sistema de intereses del hombre moderno, hicieron que el sujeto de filosofar se convierta también al mismo tiempo que se volvía hacia el mundo. En su objeto eminente, el curso del pensamiento medieval, radicalmente volcado hacia Dios, no permite ver al mundo ni al hombre salvo como expresión y significación de la grandeza del ser divino, es decir, como criatura. Sin embargo, la línea evolutiva de este largo periodo de la filosofía, tan largo que resulta bastante impropio llamarlo periodo, marca una progresiva desviación a aquel centro de interés teórico, un apartamiento de Dios y un volver sobre aquello que el hombre le queda cuando el ente divino se le muestra como inaccesible a los avances de su razón, a saber, el mundo y el hombre mismo, perdido en él y atenido a sus propios recursos intelectuales. Esta tendencia se evidencia, sobre todo, en la última etapa de la filosofía medieval, en el siglo XIV, en el voluntarismo y el nominalismo de Ockham y de sus discípulos filosóficos.
así con los investigadores de tipo ya casi moderno, un Juan Buridan o un Nicolás Oresne, y de cómo se ha llamado el ocamismo científico. No sin razón se ha señalado la influencia de este movimiento dogmatista en el nacer de la nueva ciencia de las naturalezas, entre cuyos forjadores se alinea el propio Descartes, junto a Copérnico, Kepler y Galileo. Pero en este interés por la naturaleza, el que ahora me interesa destacar, en primer lugar, sino por interés, que lleva emparejado y al que corresponde en su sentido hondo, no en la meramente literario, la esencia de dimensión del Renacimiento, conocida con el nombre del humanismo, el interés por el hombre. Descartes asume en forma de plena madurez filosófica, es decir, en plena forma, los motivos fundamentales de la actitud renacentista, que para el propio hombre del Renacimiento no pasaron no pasaron de ser motivos, esto es centro de impulsión que movieron y determinaron su desbordante actividad, pero que el propio hombre renacentista no acertó a traducir en términos rigurosamente intelectuales, en ideas, diríamos con Descartes, claras y distintas, porque era todavía el hombre de la crisis, Ortega. En el pensamiento cartesiano, justo y concretamente donde la gran crisis histórica que va a dar de sí la modernidad, queda superada bien pues el humanismo moderno, en este su radical sentido de hacer coincidir en el hombre el sujeto y el objeto eminente del pensar. Se decata el Descartes en racionalismo. El quedar el hombre atenido a sí mismo ocurre no porque en rigor le falte a Dios. Toda la filosofía moderna cuenta con él y aún piensa en él como momento decisivo, como concepto clave de sus grandes sistemas, comenzando por el de Descartes, pero sí porque Dios se le ha alejado de inmediato. Solo sustentador se le ha convertido en horizonte y esta remoción de lo divino ha sido causa de lo que ya no puede el hombre filosofar desde Dios y tenga que hacerlo desde sí mismo. El recurso a Dios, al menos como un punto de partida, ya no es posible. Otra cuestión es que luego les resulte a estos mismos filósofos no solo posible sino necesario para la sistematización de sus respectivas concepciones, las concepciones del mundo y del hombre, y es sustituido por el recurso de lo único que el hombre encuentra en sí mismo, algo inmediatamente firme y en definitiva como único asidero en la universal zozobra de la duda, su propio pensar, sus cogit cogitaciones y entre ellas las únicas capaces de ofrecer seguridad. Esto es trascendencia, las de la razón. Pero la razón es cosa de todos los hombres y no patrimonio restricto de la escuela o del grupo de los doctos. Descartes se revuelve contra la autoridad en nombre de la espontaneidad del pensamiento. Todos los hombres en principio están igualmente dotados para alcanzar la verdad porque todos poseen por naturaleza esa facultad de distinguir lo verdadero de lo falso, que es la razón. La cuestión está en usarla bien, y aquí sí que hay que extremar las cautelas, porque la filibilidad amenaza con las partes de los juicios humanos. De ahí que los primeros que buscan este hombre atenido a su razón es garantía contra el error, o dicho en otros términos, un método. Descartes, el primer racionalista moderno, es también, y por ello, el hombre del método, porque se cree en la obligación de dar cuenta del suyo, y como la razón, funcionando autónomamente y libre de prejuicios, es un bien común.
Piensa que debe hacerlo en la lengua que usan los hombres. Escribió en francés. Explica el mismo al final del discurso, que es la lengua de mi país y no en latín, que es la de mis preceptores, porque espero que los que sirven se sirven pura y simplemente de su razón natural. Jugarán mejor de mis opiniones que los que solo creen en los libros antiguos. Y en cuanto a los que unen el buen sentido con el estudio único a quienes deseo, como jueces, estoy seguro de que no tendrán tanta parcialidad por el latín, que se nieguen a escuchar mis razones porque las expresa de una lengua vulgar. En la Edad Media, los depositarios de la sabiduría eran hombres que habían recibido una rigurosa formación filosófica, teológica, es decir, que habían asimilado juntamente con una técnica formal muy precisa, pronto estereotipadas, una tradición del conocimiento con un contenido nuclear fijo, que se transmitía de unos a otros en la docencia y licencia de las escuelas. La verdad estaba ahí, desde luego dada por la fe y era irremovible. La tarea de la razón se orientaba entonces muy naturalmente en el sentido de ser una ilustración de la fe. Dentro de este marco se insertaban siempre las variantes del pensamiento individual, muy vivo por los demás y mucho más movido de lo que inherentemente se suele creer. Pero en tiempo de Descartes, las cosas han cambiado. La nueva situación del hombre le exige construir una imagen de la realidad, para la cual las verdades de la fe ya no son suficientes. Entiéndase, las verdades primarias de la fe siguen teniendo vigencia, pero justamente en cuanto verdades de fe son intangibles y hay que ponerlas aparte. Lo que ya no tiene vigencia son los saberes sismunda- sismundanos. La teología debe permanecer intacta la teología, pero hay que elaborar una nueva filosofía, a la par que una nueva física, y para este menester resultará que cualquier hombre, decidido a usar su razón natural, se encuentra en mejores condiciones que los que siguen aferrados al viejo repertorio de saberes de la escuela. La verdad, la que la razón busca, ya no está ahí, sino que hay que alumbrarla desde sí mismo, en penoso y solitario esfuerzo personal, y para ello lo primero que hay que hacer es desconfiar de los despotismos de ideas anquilosadas que son los libros, darlos por inexistentes. Descartes no era precisamente un ignorante, por el contrario, ya desde muy joven hubiera podido pasar por sabio si se entiende por sabiduría la posesión latitudinaria del conocimiento. En el colegio de los jesuitas de la Fleche, una de las instituciones docentes más importantes de la Europa de su tiempo, había recibido una educación humanística, científica y filosófica, completísima, y si algo faltase en ella, él se encargó de suplirlo con varias lecturas personales, a las que le impulsaba su insaciable curiosidad. La primera parte del discurso, también casi enteramente dedicada a referirnos a esta formación. Sin embargo, el precipitado de esta laboriosa adquisición de conocimientos no es para Descartes la sabiduría, sino justamente la plenitud de conciencia de su ignorancia. Resuena aquí con una nueva y honda modulación del viejo tema socrático, el imponente arsenal de conocimientos que se había considerado como el pleroma del saber humano, que se le convierte a Descartes en pura obra muerta. Una sola consideración, si no hubiese otras, le bastaría en definitiva para prescindir de todos los saberes recibidos. La situación de la filosofía, el venerable tropo de los escépticos, la disparidad irreconocible de las opiniones, es vivido por Descartes con fuerza primaria, como lo ha sido y lo será por todo pensador situado en sazón del balance histórico y de iniciación de una nueva era filosófica.
Si en la filosofía no hay nada seguro, ¿cómo puede haberlo en las demás ciencias, que toman sus principios de la filosofía? En vista de lo cual, con esta impresionante sencillez, con la que acostumbra a dar cuenta de los hechos más trascendentales, Descartes nos comunica su decisión: no buscar ya otra ciencia que aquella que pudiese encontrar en sí mismo o en el gran libro del mundo. Estamos en los umbrales del método, o mejor, estamos ya en él,